Mira, nunca pensé que estaría escribiendo esto en un foro, pero hay cosas que se quedan atoradas en la garganta y si no las saco, siento que voy a explotar. Mi nombre es Roberto, tengo 45 años y, hasta ayer, me enorgullecía de ser el tipo de hombre que resuelve todo en Excel. Soy CEO de una constructora de mediano tamaño aquí en São Paulo, el tipo de sujeto que se despierta a las 5:00 a.m., toma café frío para ganar tiempo y cree firmemente que el amor, al fin y al cabo, es solo una factura, pagada rigurosamente al día. Para mí, la eficiencia era la única religión que valía la pena. Monitoreaba la cuenta bancaria de mi madre, doña Eugenia, de 75 años, a través de una aplicación con notificaciones en tiempo real. Cada centavo que salía de ahí aparecía en mi celular como una alerta de guerra. Ella tiene las fases iniciales de Alzheimer, ¿sabes? Esa niebla que empieza a cubrir los recuerdos, dejando la mirada vaga, pero las manos aún inquietas. Yo juraba que la estaba protegiendo, que estaba siendo el hijo de oro por pagar las mejores cuentas. Pero la verdad es que trataba a mi propia madre como un proyecto de costo fijo, un pasivo que necesitaba auditoría constante para no desbordar el presupuesto mensual. En aquella época, la rutina era un reloj suizo, o al menos eso creía yo. Había contratado a Fátima, una boliviana de 28 años, estudiante de enfermería, para cuidar a mi madre durante el día. Para mí, Fátima era un mueble de la casa, una sombra silenciosa que pasaba el trapo por el suelo y cambiaba los pañales geriátricos cuando era necesario. Ni siquiera le miraba a la cara, en serio. La única vez que realmente interactuaba con esa mujer era para revisar los recibos de la farmacia y reclamar si el precio del algodón había subido 2 reales. Vivía en ese pedestal de mármol, creyendo que tenía el control absoluto de todo, mientras doña Eugenia se marchitaba silenciosamente en aquel penthouse de lujo que compré para darle comodidad, pero que en el fondo era solo una jaula dorada con aire acondicionado central e iluminación fría. No me daba cuenta de que el silencio de aquel apartamento no era paz, era un grito ahogado que me negaba a escuchar por estar demasiado ocupado cerrando contratos de millones y mirando gráficos de productividad que no decían nada sobre la vida. Todo cambió aquel martes nublado, un día que parecía común, pero que tenía un peso extraño en el aire, ¿sabes? Decidí pasar por el penthouse sin avisar, algo que rara vez hacía, ya que mi agenda está cronometrada. Cuando abrí la puerta principal con mi biometría, el silencio del apartamento fue roto por un murmullo que venía de la cocina de concepto abierto. ¿Sabes esas cocinas de revista, con isla de cuarzo blanco y todo impecablemente limpio? Pues eso. Me detuve en el pasillo sintiendo una punzada de irritación al oír voces donde debería haber solo el sonido de la televisión sintonizada en el canal de noticias. Fui caminando despacio, con el zapato de cuero resonando en el porcelanato, y cuando doblé la esquina de la pared de drywall, mi corazón simplemente dio un vuelco. Sobre la mesa del comedor, que costó el precio de un auto popular, no estaba el café de la tarde ni los medicamentos controlados que deberían estar allí. Había una maleta de mano, de esas de cuero antiguo que usaba mi padre, abierta y rebosando algo que hizo que mi sangre subiera instantáneamente a la cabeza. Dinero, mucho dinero. Me quedé helado allí, sintiendo el sudor frío brotar en mi nuca, mientras mis ojos intentaban procesar la escena bizarra. Eran fajos y fajos de billetes de 50 y 100 reales, todos sujetos con esas ligas de goma color beige, apilados de una forma casi ritual dentro de la maleta gastada. Según mis cálculos rápidos de empresario, debía haber al menos unos 200.000 reales allí sobre el mármol. Mi madre, doña Eugenia, tenía las manos temblorosas apoyadas sobre los billetes, como si estuviera intentando proteger un tesoro o esconder un crimen. A su lado, en el suelo con una expresión de urgencia que nunca le había visto, estaba Fátima.
Estaba susurrando algo al oído de mi madre, una frase que cacé al vuelo. Todo saldrá bien, señora. Él va a salir de esta, solo necesitamos entregarlo hoy. Aquello cayó sobre mí como una bomba de fragmentación. En mi mente, entrenada para detectar fraudes y traiciones corporativas, el diagnóstico fue instantáneo y cruel. Estaba ante una extorsión descarada de una cuidadora aprovechada. El odio que sentí en ese momento fue algo físico, un ardor que subió desde el estómago y nubló mi visión de una manera que nunca había experimentado. No soy un hombre de hacer preguntas, soy un hombre de dar órdenes y sentenciar culpables. No me detuve a analizar el contexto, no miré los ojos llorosos de mi madre ni la postura protectora de Fátima. Solo vi el dinero que, teóricamente, estaba saliendo de mi bolsillo para sostener algún esquema sórdido que aquella extranjera había armado dentro de mi propia casa. Di 3 pasos largos, invadiendo su espacio como un tractor sin frenos, y el grito que salió de mi garganta resonó por las paredes altas del penthouse, haciendo que las copas de cristal en el aparador vibraran con la frecuencia de mi furia. «¿Cuánto le estás quitando, maldita?», rugí, y vi el rostro de Fátima palidecer hasta quedar del color del cuarzo de la encimera mientras mi madre soltaba un suspiro de susto. Avancé hacia la mesa y en un acceso de rabia ciega metí las manos por debajo del tablero de mármol y volqué el mueble con toda la fuerza que el odio me dio. El estruendo de aquella pieza pesadísima golpeando el suelo de porcelanato fue como un cañonazo, un ruido seco y violento que hizo que la estructura del apartamento temblara. El dinero voló por todos lados, los billetes de 100 se esparcieron como hojas secas en un vendaval, cayendo sobre el suelo frío de una forma que parecía basura. Mi madre soltó un grito agudo, un sonido que nunca la había oído emitir, y se cubrió los oídos, con las manos, encogiéndose en la silla como si estuviera bajo un bombardeo. No me importó. Estaba poseído por la sensación de haber sido engañado. Agarré a Fátima por el brazo, apretando la tela de su uniforme con tanta fuerza que sentí sus huesos bajo mis dedos, y empecé a arrastrarla por el pasillo hacia la salida, ignorando sus tropiezos y sus sollozos. Fátima intentaba hablar. Las palabras salían entrecortadas por el pánico, pero yo no dejaba que terminara ni una sola frase. «Señor Roberto, por favor, escúcheme, doña Eugenia fue quien lo pidió, es para él», decía ella, pero la sacudí con violencia, con la rabia pulsando en mis sienes. «¡Cállate! No tienes derecho a decir nada», bramaba yo, arrastrándola como si fuera un fardo molesto. Llegamos a la puerta principal y la empujé hacia el hall del ascensor con una brutalidad que me avergüenza ahora, pero que en ese momento me parecía justicia divina. Cayó de rodillas sobre la alfombra del pasillo del edificio, mirándome con un terror profundo, las lágrimas corriendo por su rostro moreno y los labios temblando sin lograr articular nada más. Le apunté con el dedo a la cara, sintiéndome el dueño de la verdad, el protector de la familia contra las plagas del mundo, sin tener la menor idea del error colosal que estaba cometiendo en ese preciso segundo. «Si vuelves a poner un pie en este edificio, te mando directo a la Policía Federal», amenacé, con la voz ronca de tanto gritar. «Tú no eres nada, Fátima. Eres solo una sombra a la que pago para que limpie lo que mi madre ensucia, una empleada que compré para facilitarme la vida». Vi cómo el brillo de dignidad en sus ojos se apagaba, reemplazado por una tristeza que pesaba más que el propio miedo. Estiró la mano como si fuera a pedir su celular que se había quedado sobre la mesa en la confusión, pero le cerré la puerta en la cara con toda mi fuerza, oyendo el clic seco de la cerradura electrónica y pasando el cerrojo manual justo después. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que martilleaba en mi pecho, sintiendo esa satisfacción amarga de quien acaba de limpiar la casa. Me sentía el salvador de la patria, el hijo que descubrió el golpe a tiempo de salvar la herencia, mientras el silencio volvía a reinar en el apartamento,
pero era un silencio cargado de algo siniestro. Volví a la cocina y el escenario era de guerra. Mi madre estaba tirada en el suelo, encogiéndose en un rincón cerca del refrigerador de acero inoxidable, balbuceando nombres de forma inconexa. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Empecé a recoger el dinero del suelo, bufando de indignación, apilando los billetes de cualquier forma dentro de la maleta de cuero. ¿Ves, mamá? Yo cuido de todo, dije, intentando sonar calmado, pero ella ni siquiera me miró. Estaba en otro lugar, en algún rincón oscuro de su memoria al que yo no tenía acceso. Decidí entonces que necesitaba pruebas. Quería ver qué más había robado esa mujer, qué más escondía. Fui hasta el cuarto de servicio donde Fátima dejaba sus cosas, un cubículo minúsculo en el que apenas entraba. Sobre la mesa de noche de melamina barata había un cuaderno de tapa azul, gastado en las puntas, y un papel doblado que parecía un estado de cuenta bancario. Mi corazón se aceleró. Aquí está el registro del robo, pensé, victorioso. Me senté en la cama estrecha y abrí el cuaderno, esperando encontrar columnas de valores desviados, fechas de retiros ilícitos y tal vez contactos de cómplices. Pero lo que vi me dejó congelado. La letra no era de Fátima, era una letra temblorosa, arrastrada, que reconocería en cualquier lugar del mundo. La letra de mi madre. En la primera página, fechada hace unos meses, decía: día 12. Logré guardar otros 2.000 reales. Roberto no lo vio en la APP porque usé el retiro de emergencia que él olvidó que existía. Mi estómago se hizo un nudo. Seguí leyendo, las páginas pasando rápido bajo mis dedos temblorosos. Día 20. Fátima me llevó a ver a Lucas a la clínica. Está flaco, pero lo está intentando. Roberto nunca puede saberlo. Mataría a su hermano si supiera que aún está vivo. Un frío gélido, viniendo desde el fondo de la espalda, empezó a extenderse por todo mi cuerpo, erizándome la piel de una forma que nunca había sentido. La verdad me golpeó como un puñetazo de peso pesado, de esos que dejan la visión borrosa y el gusto a hierro en la boca. Hace 3 años yo había decretado la muerte social de mi hermano menor, Lucas, después de un escándalo de desvío de dinero en nuestra constructora que casi hunde el nombre de la familia. Se había vuelto adicto a los juegos de azar, de esos que succionan el alma y el carácter, y yo, en mi pedestal de juez implacable, le prohibí a mi madre verlo y le corté cada centavo de sustento, creyendo que el amor duro era la única solución. Borré su nombre de nuestra historia. Quité sus fotos de los portarretratos y ordené que nadie volviera a mencionar su existencia frente a mí. Pero ahora, mirando aquel cuaderno de tapa azul, me di cuenta de que doña Eugenia, incluso con el Alzheimer empezando a corroer los cimientos de su mente, nunca aceptó la sentencia de muerte que yo firmé para su hijo menor. Estaba usando sus últimos destellos de lucidez para librar una guerra solitaria contra mi frialdad. Sentado en aquella cama individual de Fátima, empecé a entender lo que estaba pasando justo bajo mis narices. Deseo eficiente. Mi madre estaba ahorrando cada centavo de la generosa mensualidad que yo le daba, además de hacer retiros de emergencia de cuentas que yo no monitoreaba de cerca, todo para mantener a Lucas vivo. Y Fátima, esa mujer a la que traté como un objeto invisible y a la que acababa de echar del edificio, era la única razón por la que mi hermano aún tenía un techo y tratamiento. No era una ladrona, era el correo humano, el puente de compasión que cruzaba la ciudad con maletas de dinero en efectivo para que mi sistema de monitoreo bancario no detectara el rastro que llevaba a Lucas. Arriesgaba su seguridad en el metro de São Paulo, cargando fortunas en una maleta de cuero vieja, solo por lealtad a una señora enferma y a un hombre al que apenas conocía, pero que sabía que era amado por esa madre. Desdoblé el estado de cuenta de la clínica nuevamente y mis ojos se enfocaron en la fecha de vencimiento escrita con bolígrafo rojo en la parte superior de la página. Hoy.
El plazo final para el pago de la semestralidad de la internación era exactamente hoy, día 12, y la hora límite, según las normas rígidas de esa institución de alto costo, era hasta las 5:00 p.m. Miré mi reloj de pulsera, un modelo suizo carísimo que ahora parecía apretar mi muñeca como una esposa. Eran las 4:15 p.m. Si ese dinero no entraba en el sistema de la clínica en los próximos 45 minutos, Lucas sería puesto en la calle, en medio de una crisis de abstinencia brava, sin un centavo en el bolsillo y sin tener a dónde ir en una ciudad que lo tragaría vivo. El desespero empezó a subir por mi garganta como un reflujo ácido y sentí un peso en el pecho que ninguna hoja de cálculo de ganancias y pérdidas podría aliviar. Salí del cuarto de Fátima tropezando con mis propios pies y volví a la cocina. Mi madre seguía allí, encogida en el suelo como un animal herido, y cuando intenté acercarme, soltó un gemido de pavor y se encogió aún más contra el mueble del fregadero. La mirada que me lanzó no era la de una madre a un hijo, era la mirada de una víctima, a su carcelero, de alguien que vio el último hilo de esperanza ser cortado por un verdugo implacable. No me reconocía como el Roberto que cargó en brazos. Yo era solo el monstruo que acababa de condenar a su otro hijo a una muerte segura en las calles. Esa mirada me atravesó como una cuchilla de hielo y me di cuenta, con una claridad aterradora, de que había destruido lo único que aún mantenía la dignidad de esa mujer en pie frente a la enfermedad. Empecé a recoger el dinero del suelo con las manos temblorosas, tirando los fajos de billetes de cualquier manera dentro de aquella maleta de cuero vieja, sin importarme si los billetes estaban arrugados o rotos. Mis manos, que solían firmar contratos de millones con firmeza absoluta, ahora no podían sujetar una liga de goma sin vacilar. Tenía que correr, tenía que llegar a esa clínica, pero el pánico me paralizó por un segundo cuando me di cuenta de lo obvio. No sabía dónde quedaba ese lugar. El recibo tenía el nombre de la clínica, pero no la dirección completa, solo un apartado postal y el nombre de una ciudad en el interior que apenas conocía. No tenía el contacto del médico, no tenía el número de contrato, no tenía nada. Quien tenía toda esa información, quien tenía el control de todo, era Fátima. Y yo había echado a Fátima a la calle sin celular, sin dinero y bajo una amenaza de arresto que la haría correr lo más lejos posible de mí. Corrí hacia la puerta principal, abriendo los cerrojos con una violencia que casi rompe la llave. Salí al hall del ascensor gritando su nombre, con la voz fallando y las lágrimas finalmente empezando a arder en mis ojos. ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Por favor!, gritaba yo al pasillo vacío, pero el único sonido que me respondía era el zumbido metálico del ascensor que ya había bajado. El hall estaba desierto. La alfombra de lujo parecía burlarse de mi agitación. Pulsé el botón de llamada frenéticamente, como si eso fuera a hacer que la máquina subiera más rápido, sintiendo el tiempo escurrirse entre mis dedos como arena fina. Tenía que encontrar a esa mujer, tenía que rogarle su perdón, no solo por lo que le hice, sino porque ella era la única persona en el mundo que podía evitar que me convirtiera en el asesino indirecto de mi propio hermano. El ascensor finalmente llegó y bajé disparado hasta la planta baja, casi atropellando al conserje cuando se abrieron las puertas. La muchacha que salió de aquí ahora, la cuidadora. ¿Hacia dónde fue?, pregunté, sujetando al hombre por el cuello de su uniforme, con la respiración agitada y el rostro rojo. El conserje, un señor que siempre me trató con un respeto servil, me miró con una mezcla de susto y reproche que nunca le había visto. Salió llorando mucho, señor Roberto. Estaba desorientada. Se fue caminando hacia la avenida. Parecía que se iba a desmayar, respondió, señalando hacia el portón de hierro que daba a la concurrida calle de São Paulo. Ni siquiera le di las gracias, solo salí disparado hacia la acera, con la maleta de cuero pesada golpeando mi pierna, mirando hacia ambos lados de la avenida mientras el sol de la tarde empezaba a bajar,
creando sombras largas y amenazantes en los edificios vecinos. La avenida era un caos. La hora pico empezaba a atascar los carriles de autos y el ruido de las bocinas me dejaba aún más desorientado. Corría entre los peatones, chocando con ejecutivos de traje y estudiantes, buscando desesperadamente aquel uniforme azul claro que siempre ignoré. Cada mujer de cabello oscuro que veía de espaldas hacía que mi corazón se acelerara, pero nunca era ella. ¿A dónde iría una persona sin dinero y sin celular en una ciudad gigantesca como esta después de ser humillada y amenazada? El pensamiento de que podría haberse subido a un autobús o desaparecido en la multitud del metro me dio una náusea profunda. Estaba solo en medio de millones de personas, cargando 200.000 reales en una maleta vieja, y nunca me sentí tan pobre e impotente en toda mi vida de éxito financiero. Me detuve en la esquina, jadeando, el sudor empapando mi camisa de seda de 1.000 reales, y miré el celular de Fátima que había tomado de la mesa en la confusión. El aparato estaba bloqueado con contraseña. Intenté fechas de nacimiento obvias, intenté secuencias simples, pero nada funcionaba. Cada intento fallido era un minuto menos en el reloj de la clínica. Necesitaba un milagro. Fue entonces cuando vi, al otro lado de la calle, cerca de una parada de autobús, una silueta sentada en 1970, el borde de la acera, con la cabeza entre las rodillas. El uniforme azul claro estaba sucio de polvo, y los hombros de esa persona se sacudían en sollozos silenciosos que parecían cargar el peso del mundo. Era ella. Crucé la avenida ignorando el semáforo en rojo y los insultos de los conductores, corriendo como si mi vida dependiera de cada paso, porque en el fondo, la vida de Lucas y el alma de mi madre dependían exactamente de eso. Llegué cerca de ella y caí de rodillas en el asfalto caliente. Allí mismo, en medio de la suciedad de la acera, sin importarme quién estuviera mirando, Fátima levantó el rostro con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, y el miedo que sintió cuando me vio fue tan real que intentó arrastrarse hacia atrás, creyendo que la iba a agredir de nuevo. «No, Fátima, por favor, escúchame», supliqué, extendiendo las manos en un gesto de rendición, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo sin control. Vi el cuaderno. Vi el recibo. Soy un idiota, un monstruo, pero te necesito. Lucas no puede ser expulsado de esa clínica. Ayúdame, por favor, dime qué tengo que hacer. Dejó de alejarse y me miró con una expresión que mezclaba el impacto y una piedad infinita. Una piedad que definitivamente yo no merecía, pero que era mi única tabla de salvación en ese mar de errores. Fátima me miró por un tiempo que pareció una eternidad. El ruido de los escapes de los autobuses y el olor a asfalto caliente mezclándose con el vacío que se formó entre nosotros dos allí, de rodillas en la acera. Vi el momento exacto en que el miedo en sus ojos dio paso a una determinación pragmática, esa fuerza de quien está acostumbrada a lidiar con la vida bruta, mientras yo solo lidiaba con números abstractos. No me perdonó con palabras, y yo ni siquiera esperaba eso, pero se levantó, se sacudió el polvo del uniforme azul con las palmas de las manos y estiró el brazo para tomar el celular que yo sostenía como si fuera un amuleto sagrado. «Usted casi lo destruye todo, Roberto», dijo con una voz que ya no temblaba, una voz que cargaba una autoridad que ningún cargo de CEO jamás me dio. Marcó la contraseña rápidamente, el brillo de la pantalla reflejando el sudor en su rostro, y en segundos ya estaba marcando un número que se sabía de memoria, mientras yo seguía allí, patético, mirando hacia arriba como un condenado esperando la sentencia. No le gritó al recepcionista de la clínica, no perdió el control, simplemente explicó que hubo un imprevisto en el transporte, pero que el portador ya estaba en camino con el valor total y un adicional por las molestias. La forma en que mintió para protegerme, incluso después de que yo llamara a la policía para ella,
Fue el golpe de gracia para mi ego. Fátima colgó el teléfono y me dio la orden. Tiene exactamente 38 minutos para llegar a Atibaya. Si va por la carretera Fernão Díaz ahora, con este tráfico, no llega ni a la mitad del camino. Necesita una moto, o Lucas será, puesto en una camioneta social y dejado en la terminal de autobuses de Campinas hoy mismo. Miré mi auto de lujo estacionado en el garaje del edificio y me di cuenta de que era inútil. Una caja de metal cara atrapada en un embotellamiento monumental, mientras el destino de mi hermano dependía de la agilidad y no del estatus. Salí corriendo de vuelta hacia el frente del edificio, con la maleta de cuero golpeando mi cadera, sintiendo el peso de los 200.000 reales como si fueran piedras de granito. Vi a un repartidor de aplicación detenido en el semáforo, montado en una moto de 150 cilindradas toda rayada, con la caja de carga amarrada con cuerdas elásticas gastadas. No lo pensé dos veces. Crucé entre los autos y me paré frente a él, sacando un fajo de billetes de 100 reales del bolsillo de mi saco, dinero que había recogido del suelo de la cocina, y lo agité frente a su casco. Te compro la moto ahora mismo, o te pago 5.000 reales para que me lleves a Atibaya en media hora, grité por encima del ruido del motor desajustado. El muchacho me miró como si fuera un loco escapado del manicomio, pero cuando vio el fajo de dinero real en mi mano, simplemente pateó el soporte de la moto y me entregó el casco de repuesto, que olía a sudor viejo y polvo de carretera. Me subí a la parte trasera de esa moto sintiendo un vértigo que nunca sentí en ningún vuelo de primera clase. Yo, el CEO, que solo andaba en autos blindados con chofer particular, ahora estaba aferrado a la espalda de un desconocido, zigzagueando en el tráfico pesado de la marginal Tieté a 80 kilómetros por hora, con el viento golpeándome la cara y el miedo a caer haciéndome apretar la maleta de cuero contra el pecho. El repartidor conducía como si estuviera en un videojuego, ignorando los espejos y pasando por pasillos entre autos que parecían demasiado estrechos hasta para una bicicleta. Veía el reloj digital en el panel de la moto marcar las 4:28, 4:35, 4:42, y cada minuto era una punzada de agonía. Pensaba en Lucas, en su rostro que intenté borrar de mi mente, y en la imagen de mi madre, encogida en el suelo de la cocina, y me di cuenta de que si fallaba, nunca más podría mirarme al espejo sin ver a un asesino. El camino hacia el interior parecía un descenso al infierno a alta velocidad, el asfalto de la carretera vibrando bajo las ruedas pequeñas de la moto de una forma que hacía que mis dientes chocaran. El repartidor no decía nada, solo aceleraba, el motor gritando en una revolución que parecía que iba a explotar en cualquier momento. Veía los carteles pasar, Mairiporán, Terra Preta, y mi corazón seguía el ritmo frenético de los cambios de marcha. Rezaba, algo que no hacía desde la infancia, pidiéndole a un Dios que había ignorado por décadas que me diera solo 10 minutos de tregua en el reloj. Cuando finalmente avistamos el portal de la clínica, una construcción discreta rodeada de muros altos y cercas eléctricas en la cima de una colina, el reloj marcaba las 4:54 p.m. Salté de la moto antes incluso de que se detuviera totalmente, casi cayendo de cara en la grava de la entrada, y corrí hacia la caseta de vigilancia de vidrio ahumado. El guardia me miró con desconfianza, viendo a un hombre de traje arrugado, sudado, despeinado y cargando una maleta de cuero vieja, pero golpeé el vidrio con tanta fuerza que terminó abriendo la ventanilla. «Pago de la semestralidad, Lucas de Almeida. Hablé con la administración hace un momento», gritaba yo, intentando recuperar el aliento mientras abría la maleta y mostraba los fajos de dinero sujetos con ligas. El hombre llamó a alguien por radio y tras unos segundos que parecieron horas, el portón electrónico empezó a deslizarse lentamente. Salí disparado por la subida de asfalto, con los pulmones ardiendo, y entré en la recepción de la clínica justo cuando el reloj de la pared
Marcó las 4:59 p.m. La secretaria, una mujer de lentes que parecía la personificación de la burocracia, me miró con una calma irritante, mientras yo tiraba la maleta sobre el mostrador de granito, esparciendo el dinero allí mismo. ¿Es usted el responsable?, preguntó ella, acomodándose los lentes mientras empezaba a contar los billetes con una máquina automática que hacía un ruido rítmico. No pude responder, solo asentí con la cabeza, sintiendo que las piernas me flaqueaban y que las lágrimas volvían a bajar. Pero esta vez era una mezcla de alivio y una vergüenza tan profunda que quería que el suelo se abriera. Mientras ella contaba el dinero, miré hacia un lado y vi, a través de una puerta de vidrio que daba a un patio interno, a un grupo de hombres caminando despacio bajo la luz anaranjada del final de la tarde. Y allí estaba él, Lucas. Estaba mucho más flaco de lo que recordaba, con el cabello rapado y los hombros encorvados, vistiendo una sudadera gris que parecía quedarle grande. Estaba sentado en un banco de madera, mirando a la nada, con la misma expresión vaga que veía en mi madre. Quería correr hacia él. Quería abrazarlo y pedirle perdón por haber sido el juez cruel que lo condenó al olvido. Pero mis pies no se movían. Me di cuenta de que, para él, yo seguía siendo el hermano que lo echó de casa y dijo que estaba muerto. Yo era el villano de su historia, y tal vez siempre lo sería. Me quedé allí, apoyado en la pared fría de la recepción, observándolo de lejos mientras la máquina de contar dinero continuaba su trabajo impersonal. Lucas parecía tan frágil como un castillo de naipes que cualquier brisa podría derribar, y sentí un odio mortal hacia mí mismo por haber creído que el dinero y el éxito eran más importantes que la vida de ese muchacho. La secretaria terminó el conteo, selló un recibo y me entregó una copia a carbón, diciendo que todo estaba en orden hasta el próximo semestre. Lucas estaba a salvo, al menos por ahora. Salí de la clínica en silencio, encontrando al repartidor de moto aún esperando afuera, apoyado en la moto y fumando un cigarrillo barato. El sol ya se había puesto y el cielo tenía ese color púrpura profundo que precede a la oscuridad total. Le pagué lo que le había prometido y aún le di otro fajo de billetes que sobró en la maleta solo porque ya no quería tocar ese dinero. Me hizo un gesto con la cabeza, se subió a la moto y desapareció en la carretera, dejándome solo a la orilla del camino, en la oscuridad, con una maleta vacía y un alma que parecía haber pasado por una trituradora de carne. Saqué mi celular y vi decenas de llamadas perdidas de Fátima. Respiré hondo y le devolví la llamada. Cuando ella contestó, antes de que pudiera decir nada, solo dije: «Lo logré, Fátima, él está allá. Está bien, perdóname». Su voz al otro lado de la línea era un susurro cansado, pero no tenía rabia. «No me pida perdón a mí, Roberto. Pídaselo a su madre. Ella todavía está aquí en la cocina. No se ha movido desde que usted salió. Cree que usted se llevó a Lucas al cementerio». Esas palabras fueron como una puñalada en mi pecho. Me di cuenta de que la batalla en la clínica se había ganado, pero la guerra dentro de mi propia casa apenas comenzaba. Tenía que volver a Sao Paulo, pero no como el CEO implacable que salió de allí, sino como el hijo que necesitaba reconstruir un mundo que él mismo había ayudado a demoler. Pedí un taxi por aplicación, el precio ya no importaba. Y durante todo el trayecto de vuelta me quedé mirando las luces de la ciudad, pensando en cómo la eficiencia que tanto predicaba me había convertido en un completo analfabeto emocional. El trayecto de vuelta a Sao Paulo pareció durar una eternidad, con las luces de los postes de la carretera pasando como manchas amarillentas por la ventana del taxi. No podía dejar de mirarme las mismas manos que horas antes habían volcado una mesa de mármore y arrastrado a una mujer inocente por el brazo. El olor a cuero de la maleta vacía en mi regazo me recordaba a mi padre, un hombre que también creía que proveer era el único sinónimo de amar, y me di cuenta de que heredé de él esa ceguera selectiva.
Estaba volviendo a un penthouse de millones de reales, pero me ponía como si estuviera entrando en un tribunal donde yo era el único acusado y el juez no tenía ninguna clemencia. El taxista intentó sacar conversación sobre el tráfico al llegar a la marginal, pero yo solo lograba emitir monosílabos, con la cabeza latiendo y una náusea que subía desde el estómago cada vez que recordaba el grito de mi madre. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a mi edificio, el lujo de la fachada de vidrio y granito me pareció ofensivo, una ostentación vacía de quien lo tiene todo, pero no posee nada que realmente importe. Le pagué al conductor con un billete alto y ni siquiera esperé el cambio, caminando hacia el portón con los hombros pesados, como si cargara el peso de cada billete de dinero que recuperé de la clínica. El conserje, el mismo al que había agredido verbalmente antes, ni siquiera me miró a los ojos cuando abrió el portón. Simplemente pulsó el botón con un desdén silencioso que dolió más que cualquier insulto. Entré en el ascensor y apoyé la frente en el espejo frío, viendo el reflejo de un hombre que ya no reconocía. Traje roto, rostro sudado y un vacío en la mirada que ninguna cuenta bancaria abultada podría llenar. Abrí la puerta del apartamento despacio, temiendo lo que encontraría dentro, y el silencio que me recibió fue absoluto. Pero no era un silencio de paz, era el silencio de un velorio. Las luces de la cocina de concepto abierto seguían encendidas, reflejándose en el cuarzo blanco y en el porcelanato donde las marcas de la confusión aún eran visibles. La mesa de mármol seguía volcada de lado, una escultura grotesca de mi propia violencia, y algunas ligas de goma seguían tiradas por el suelo. Caminé hasta la cocina y vi a Fátima sentada en uno de los taburetes de la isla, con una taza de té en las manos y la mirada fija en la pared. No se movió cuando entré, simplemente continuó allí, como una centinela de la paciencia que yo nunca tuve, esperando que el monstruo terminara su servicio o mostrara alguna señal de humanidad. ¿Dónde está ella?, pregunté con la voz tan baja que casi se perdió en el aire acondicionado central, y Fátima solo señaló con la cabeza hacia el pasillo de las habitaciones. Se durmió después de mucha lucha, Roberto. Tuve que darle el medicamento de emergencia porque estaba teniendo una crisis de pánico, creyendo que a Lucas se lo había llevado la policía, dijo ella, y su tono de voz estaba desprovisto de cualquier juicio, lo que hacía que todo fuera aún peor. Me acerqué a la isla y puse la maleta de cuero vacía sobre la encimera, sintiendo un deseo absurdo de disculparme, pero las palabras parecían demasiado grandes para mi boca. Fátima se levantó, lavó la taza en el fregadero con movimientos lentos y precisos y se giró hacia mí con una expresión de cansancio que parecía venir de siglos de injusticia acumulada. Mañana vengo a buscar mis cosas y traigo el cuaderno con todos los contactos de la clínica y de los médicos que lo cuidan, empezó a decir, pero la interrumpí, sujetando el borde de la encimera con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Por favor, Fátima, no te vayas. Sé que no lo merezco. Sé que fui una basura, pero mi madre te necesita. Y, honestamente, yo necesito aprender cómo ser alguien que no destruye todo lo que toca, supliqué, sintiendo el orgullo evaporarse como agua por el desagüe. Ella me miró con una curiosidad genuina, como si estuviera examinando una especie nueva de insecto, y después de un silencio que pareció durar horas, soltó un suspiro largo. Me quedo por doña Eugenia, no por usted, pero las cosas van a cambiar aquí, Roberto. Usted ya no va a dar órdenes, usted va a escuchar. Pasé el resto de esa noche sentado en el suelo del cuarto de mi madre, observándola dormir bajo la luz suave de la lámpara de cristal que yo mismo había elegido para combinar con la decoración. Parecía tan pequeña en la cama, king size, con el rostro relajado por la medicación, pero las manos aún se cerraban en leves espasmos, como si buscaran algo que perdió en el camino.
Me quedé allí pensando en Lucas, en el hermano que borré de mi vida y que ahora era el único vínculo real que tenía con el pasado. Me di cuenta de que mi eficiencia era una forma de cobardía, una manera de no lidiar con el caos de la vida humana, con las imperfecciones y con los dolores que no pueden resolverse con un Pix o un contrato bien redactado. La noche afuera estaba oscura, pero dentro de mí un incendio estaba empezando a quemar todas las certezas que cultivé durante 45 años. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de São Paulo con tonos grises y naranjas entre los edificios, me levanté con las articulaciones trabadas y fui a la cocina. Fátima ya estaba allí, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado, pero la atmósfera en el apartamento era diferente, más densa y cargada de una verdad que ya no podía ser ignorada. Tomé el cuaderno de tapa azul que se había quedado sobre la encimera y empecé a leer las notas de mi madre con más calma, sintiendo cada palabra como un latigazo de realidad. Describía los días en que Lucas estaba bien, sus pequeñas victorias en la clínica y el miedo constante que tenía de que yo descubriera el secreto. Roberto olvidó cómo se juega. Solo sabe contar, escribió ella en una página, y esa frase me rompió de una forma que no esperaba. Decidí que ese día no. Iría a la constructora. Le enviaría un mensaje a mi secretaria cancelando todas las reuniones de directorio y los cierres de contrato. Por primera vez en la vida, la empresa podía esperar, el lucro podía esperar, y el mundo no se acabaría si el CEO no estaba sentado en su silla de cuero ergonómica dando órdenes. Necesitaba organizar el papeleo de Lucas, necesitaba entender cómo acercar su tratamiento y cómo decirle a mi madre que ahora ya no necesitaba esconderse de mí. Pero el mayor desafío no era burocrático, era emocional. ¿Cómo pedir perdón a un hermano al que traté como basura durante 3 años y que ahora apenas sabía quién era yo? El café estaba amargo, pero lo bebí hasta el final, sintiendo el calor bajar por mi pecho como un recordatorio de que aún estaba vivo. Fátima entró en la sala con el uniforme azul impecablemente limpio, trayendo una bandeja con los medicamentos de doña Eugenia, y me hizo un gesto con la cabeza que parecía un reconocimiento de que yo seguía allí. Se va a despertar pronto y va a estar confundida. Tiene que tener calma, Roberto. No intente explicarlo todo de una vez. Ella no tiene la estructura para eso ahora. Me orientó y yo solo asentí, aceptando mi nueva posición de aprendiz en esa casa. Vi cuando la puerta del cuarto de mi madre se abrió y apareció en el pasillo, vistiendo su bata de seda, con el cabello blanco ligeramente despeinado y la mirada buscando a Fátima con urgencia. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi el miedo regresar por un breve segundo y mi corazón se aceleró de una forma que ningún susto financiero jamás causó. Me levanté despacio, manteniendo las manos visibles y el tono de voz lo más suave posible, intentando canalizar una paciencia que no sabía que poseía. «Buenos días, mamá. El café está listo y Fátima está aquí», dije, y vi el alivio lavar su rostro cuando confirmó que la cuidadora no había desaparecido en el aire. Caminó hasta la mesa que yo y el conserje habíamos puesto en su lugar durante la madrugada, y se sentó en silencio, mirando el mármol como si esperara ver el dinero esparcido allí de nuevo. Me senté frente a ella, sintiendo el abismo que nos separaba, y me di cuenta de que el viaje para recuperar el amor de esa mujer sería mucho más difícil que cualquier negociación de terrenos en la Faria Lima. Pero estaba dispuesto a intentarlo, aunque me tomara el resto de mi vida borrar el terror que sembré en sus ojos aquel día fatídico. Doña Eugenia me miró por encima del borde de la taza de porcelana y esa mirada vaga, típica de quien tiene la mente siendo borrada lentamente por una goma invisible, parecía buscar algún rastro del hijo que yo solía ser antes de que las cifras se apoderaran de mi alma.
Sentía un nudo en la garganta que me impedía tragar incluso el café aguado que yo mismo había preparado. Una sensación de que cada mueble lujoso de esa cocina me estaba juzgando por el silencio cobarde que mantuve durante tantos años. Fátima se acercó con una naturalidad que me causaba envidia, poniendo la mano suavemente en el hombro de mi madre y susurrando palabras en español que parecían tener un efecto calmante inmediato, algo que mi dinero nunca pudo comprar. Me di cuenta, con una punzada de dolor, de que esa mujer extranjera, a la que traté como basura, conocía los ritmos del corazón de mi madre mucho mejor que yo, que comparto su misma sangre y su mismo apellido. ¿Él está bien, Eugenia? ¿Lucas tomó su desayuno?, preguntó mi madre con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, un susurro cargado de una angustia que ya no lograba procesar racionalmente. Me congelé en la silla, sintiendo el peso de esa pregunta como si fuera una sentencia de muerte, y miré a Fátima pidiendo auxilio con los ojos, sintiéndome el hombre más ignorante del mundo en ese momento. Fátima me hizo un gesto casi imperceptible, una señal verde para que yo asumiera la responsabilidad que venía descuidando, y respiré hondo, intentando controlar el temblor en mis manos que insistía en denunciar mi estado de nervios. Sí, mamá, Lucas está bien, está a salvo, y yo me encargué de todo lo necesario en la clínica ayer por la tarde, dije, y mi propia voz me sonó extraña, desprovista de esa arrogancia ejecutiva que solía usar como armadura. Mi madre soltó un suspiro largo, un sonido que pareció vaciar todo el aire de su pecho, y por primera vez esa mañana me dio una sonrisa que no era de miedo, sino de una gratitud que definitivamente yo no merecía. Esa sonrisa me cortó más que cualquier grito de odio, porque mostraba que, incluso con el Alzheimer destruyendo los puentes de la memoria, su amor por Lucas era la única estructura que permanecía intacta e inquebrantable. Me levanté de la mesa sintiendo la urgencia de hacer algo práctico, de usar mi energía de CEO para algo que no fuera solo generar ganancias, sino para reconstruir lo que había hecho pedazos con mi ignorancia. Tomé el cuaderno de tapa azul y el estado de cuenta de la clínica, esparciéndolo sobre el mármol de la isla, y empecé a anotar los nombres de todos los especialistas que Fátima había mencionado, decidido a montar una fuerza de tarea de cuidados. Fátima se acercó y empezó a explicarme los detalles técnicos del tratamiento de Lucas, hablando sobre las crisis de abstinencia, las sesiones de terapia grupal y la necesidad constante de apoyo emocional que él requería para no tener una recaída. Lo escuchaba todo con una atención que nunca le di a un informe de viabilidad de emprendimiento, anotando cada detalle con una precisión maniática, sintiendo que cada información era una pieza de un rompecabezas que necesitaba armar para sentirme humano de nuevo. Tiene que entender que no es solo pagar la cuenta, Roberto. Lucas necesita sentir que tiene una familia esperándolo, no un juez que va a contar cada paso en falso que dé en el futuro, me advirtió ella, y sentí la verdad de esas palabras vibrando en mi pecho como una campana de iglesia en día de 1900, funeral. Decidí que mi primera medida práctica sería visitar a Lucas de nuevo, pero esta vez no para observarlo de lejos como un extraño o un inspector, sino para sentarme a su lado e intentar de alguna forma reabrir los canales de comunicación que yo mismo sellé con concreto. Llamé a mi chofer particular y ordené que preparara el auto, pero esta vez sin la prisa habitual de quien necesita llegar a una reunión de millones. Solo quería llegar a esa clínica con la calma necesaria para escuchar lo que mi hermano tenía que decir. Antes de salir, fui al cuarto de mi madre, que ya estaba acostada de nuevo para su descanso matutino, y le di un beso en la frente, sintiendo el olor a lavanda que siempre usó y que yo había olvidado que existía. Abrió los ojos por un segundo, me miró con una dulzura que me hizo querer llorar y susurró: «Tráelo de vuelta, Beto».
usando el apodo que me daba cuando era niño. El trayecto hasta Atibaya, esta vez hecho en el asiento trasero de mi sedán blindado, fue completamente diferente a la carrera desesperada en la parte trasera de la moto del repartidor, pero la tensión interna era casi la misma. Miraba el paisaje de la carretera Fernão Díaz pasando por la ventana y me preguntaba cómo pude ser tan ciego durante tanto tiempo, viviendo en una burbuja de éxito artificial mientras las personas que debería amar estaban luchando por sobrevivir. El conductor mantenía el silencio respetuoso que siempre exigí, pero sentía que hasta él notaba que algo había cambiado profundamente en mi postura, que la rigidez del CEO había dado paso a una fragilidad que nunca permití que nadie viera. Llevaba conmigo una bolsa con algunas cosas que Fátima me ayudó a separar. Ropa limpia, algunos libros que a Lucas le gustaban y una foto antigua de nosotros dos jugando fútbol en la playa. Cuando llegué a la recepción de la clínica, la misma secretaria de lentes me reconoció y me hizo un gesto con la cabeza más cordial, tal vez notando que el hombre desesperado del día anterior había dado paso a alguien que realmente quería estar allí. Me dirigió al patio interno, el mismo lugar donde vi a Lucas sentado en el banco de madera bajo la luz del atardecer, pero ahora el sol estaba en lo alto y el calor era intenso, haciendo que el aire vibrara sobre el asfalto. Divisé a Lucas sentado a la sombra de un gran árbol de mango, leyendo uno de los libros de tapas gastadas que probablemente se había llevado de casa a escondidas o que Fátima le había conseguido en alguna librería de viejo. Mi corazón se aceleró de una forma que no podía controlar y necesité detenerme un momento, inspirar hondo e intentar calmar el temblor que subía por mis piernas antes de dar el primer paso hacia él. Caminé despacio, sintiendo la grava crujir bajo mis zapatos caros, y cuando llegué a unos 2 metros de él, me detuve y esperé a que notara mi presencia, sin querer invadir su espacio de forma agresiva como siempre hacía. Lucas levantó la vista del libro, y cuando me vio, la expresión de sorpresa fue rápidamente reemplazada por una máscara de indiferencia y dolor que me hizo sentir un escalofrío en el alma. Cerró el libro con fuerza, marcó la página con el dedo y se levantó, haciendo ademán de irse de allí sin decir una sola palabra, como si mi presencia fuera un insulto a su intento de recuperación. Lucas, por favor, no vine aquí a darte un sermón, solo vine a traerte unas cosas que mamá pidió y quería hablar contigo, dije, y la voz me salió más ronca de lo que pretendía, cargada de una súplica que él nunca me había escuchado. Se detuvo, de espaldas a mí, y vi cómo sus hombros subían y bajaban en una respiración profunda, como si estuviera reuniendo fuerzas para no explotar o para no salir corriendo de allí hacia los muros de la clínica. ¿Mamá lo pidió o decidiste venir a revisar si tu inversión se está aplicando bien, Roberto? Porque sé que para ti solo soy una pérdida que intentas esconder en los balances de la empresa, respondió él, girándose hacia mí con una mirada de desprecio que me golpeó como una descarga eléctrica. Esa frase fue como un espejo que puso frente a mí, reflejando exactamente la imagen de monstruo que cultivé durante los últimos años, y no tuve cómo negar que tenía toda la razón para sentirse así. Bajé la cabeza, sintiendo el peso de esa verdad aplastar la poca dignidad que creía que aún me quedaba. Tienes razón, Lucas. Fui una basura. Te traté como un problema contable y a mamá como un costo fijo, pero ayer casi lo destruyó todo y me di cuenta de que si los perdía a ustedes ya no tendría nada que valiera la pena en la vida, confesé, dejando salir las palabras sin filtro, sin la edición cuidadosa que solía hacer en todos mis discursos. Me miró con una desconfianza profunda, con los ojos entrecerrados, examinando mi rostro en busca de alguna mentira o algún truco de manipulación de los que estaba acostumbrado a ver en mí durante nuestras antiguas peleas. Le extendí la bolsa con los libros y la foto, y cuando vio la imagen de la playa, la comisura de sus labios tembló por un segundo.
una pequeña grieta en la armadura de odio que había construido para protegerse de mí. No sé si puedes perdonarme, pero voy a estar aquí todas las semanas y voy a cuidar a mamá como se merece, prometí. Y en ese momento, esa promesa era lo único que realmente importaba en el universo. Lucas tomó la bolsa de mi mano con una vacilación que casi me hizo retroceder, sus dedos rozando los míos por una milésima de segundo, y el choque térmico de esa piel fría contra la mía, que ardía de vergüenza, fue como un bautismo de realidad. Abrió la bolsa y al ver la foto antigua de la playa, esa donde nuestros padres aún sonreían y el mundo no parecía una sucesión de facturas y metas cumplidas, vi como su máscara de indiferencia se desmoronaba por un pelo. No lloró. Lucas siempre fue más duro que yo en ese aspecto, pero la forma en que apretó el papel fotográfico contra su pecho dijo más que cualquier confesión dramática que pudiera esperar en ese patio de clínica. Me quedé allí, parado como un poste, sintiendo el sol de Atibaia quemarme la nuca y dándome cuenta de que el silencio entre nosotros ya no era un muro de concreto, sino un puente de cuerdas muy fino que cualquier palabra errada mía podría romper. Fátima me contó que casi la mandas a la cárcel ayer, Roberto, dijo él, sin quitar los ojos de la foto, y su voz tenía un tono de decepción que me hizo querer hundir la cabeza en la grava de aquel patio. No intenté justificarme, no usé el estrés del trabajo o la preocupación por nuestra madre como excusa, porque en el fondo sabía que nada de eso justificaba la cobardía que cometí contra esa mujer. Fui un monstruo, Lucas. Vi el dinero, la vi susurrándole a mamá y mi cerebro de empresario paranoico solo logró ver un golpe, una traición, una pérdida que necesitaba frenar, confesé, sintiendo el gusto amargo de mi propia arrogancia subiendo por la garganta. Finalmente me miró, y su mirada era una mezcla de lástima y cansancio, como si estuviera viendo a un hombre rico que se había vuelto miserable de espíritu sin darse cuenta del proceso. Nos quedamos sentados en aquel banco de madera por casi una hora, y por primera vez en 3 años, no miré mi celular ni una sola vez, ignorando las notificaciones de correos urgentes y mensajes de directores de la constructora. Lucas empezó a contarme, con una calma que me asustó, cómo habían sido los primeros meses en la clínica, los dolores de la abstinencia que parecían desgarrarle los músculos por dentro, y la soledad de saber que su hermano mayor lo había dado por muerto. Me explicó cómo Fátima aparecía allí, a veces con el uniforme sucio de la comida de nuestra madre, trayendo cartas temblorosas de doña Eugenia y el dinero que ellas ahorraban con un esfuerzo que nunca imaginé. Cada palabra suya era como un clavo martillado en mi conciencia, mostrando que mientras yo construía edificios de 30 pisos, ellas estaban construyendo un refugio subterráneo para salvar su vida. Le conté lo que pasó en casa, el clic que dio en mi cabeza cuando leí el cuaderno de tapa azul y me di cuenta de que nuestra madre, incluso con la memoria fallando, era la persona más lúcida de esa familia de fachada. Me pidió que te trajera de vuelta, Lucas. Ya no entiende los balances de la empresa, pero entiende que falta un pedazo de ella en la mesa del comedor todos los días, dije, y sentí una lágrima solitaria correr por mi rostro. Algo que no permitía que sucediera desde que perdí mi primer gran contrato hace 10 años. Lucas miró hacia el horizonte, donde la sierra empezaba a ganar tonos azul oscuro, y soltó un suspiro que pareció cargar con todo el peso del mundo. Quiero volver, Roberto, pero no puedo volver a esa casa si el dueño de ella sigue siendo el juez que me expulsó, sentenció con una firmeza que me hizo respetarlo como nunca. Esa frase se quedó resonando en mi mente durante todo el camino de vuelta a São Paulo, mientras el chofer conducía con esa suavidad profesional que me ponía aún más inquieto dentro del auto blindado. Me di cuenta de que mi casa no era un hogar, era una oficina de lujo donde permitía que la gente viviera siempre y cuando siguieran mis reglas de eficiencia y productividad.
Llegué al penthouse y encontré a Fátima en la cocina, preparando la cena de doña Eugenia, y la atmósfera del lugar parecía haber cambiado, como si la verdad finalmente hubiera limpiado el aire viciado de Beneficient, toda esa ostentación. Me acerqué a ella y, sin decir nada, le entregué un sobre con un valor que cubría 10 veces su salario, no como un pago, sino como una petición de disculpas material que sabía que era insuficiente, pero necesaria. Fátima miró el sobre en la encimera de cuarzo y luego me miró a mí, con esos ojos oscuros que parecían leer mi alma y encontrar todas mis podredumbres y mis pequeñas virtudes escondidas. ¿Usted cree que todo se resuelve con dinero, verdad, Roberto? ¿Cree que este papel compensa el miedo que sentí de ser arrestada y deportada ayer por la tarde? Preguntó ella, y su voz era tranquila, pero tenía una punta de acero que me hizo retroceder un paso. Bajé la cabeza, sintiendo la vergüenza arder de nuevo, y me di cuenta de que tenía razón. Todavía estaba intentando usar las viejas herramientas de CEO para resolver problemas del corazón. No, Fátima, no lo resuelve. Es solo para que sepas que reconozco que eres la única persona que realmente cuidó de esta familia mientras yo estaba ocupado siendo importante. Respondí con sinceridad. Guardó el sobre en el bolsillo de su uniforme sin abrirlo y volvió a remover la olla. Pero su gesto fue menos rígido que antes, como si hubiera aceptado mi esfuerzo, por torpe que fuera. Esa noche no pude dormir. Me quedé caminando por el apartamento de 300 metros cuadrados y me di cuenta de lo vacío y frío que era, a pesar de la decoración firmada por arquitectos famosos y las obras de arte en las paredes. Fui al cuarto de mi madre y me quedé observándola dormir, con el rostro sereno y la respiración acompasada, y sentí un deseo absurdo de pedirle que me contara historias de cuando yo y Lucas éramos niños y el dinero era solo algo que servía para comprar helado el fin de semana. El Alzheimer era cruel, pero mi egoísmo había sido una enfermedad mucho más devastadora para todos nosotros a lo largo de estos años de éxito financiero. A la mañana siguiente tomé una decisión que haría que mis socios en 1900 la constructora se arrancaran los pelos, pero que era lo único que tenía sentido para mí en aquel momento de lucidez dolorosa. Envié un correo electrónico al Consejo de Administración avisando que me tomaría una licencia por tiempo indefinido por motivos de salud familiar y que el vicepresidente asumiría todas mis funciones operativas a partir de ese instante. Apagué el celular corporativo, aquel que vibraba cada 5 minutos con crisis que ahora me parecían absolutamente irrelevantes frente a la vida de mi hermano y la cordura de mi madre. Fátima me miró con sorpresa cuando me vio en la cocina a las 9 de la mañana, vistiendo una camiseta vieja y jeans, sin el traje de marca que era mi piel de tiburón en el mercado inmobiliario. ¿Qué hace en casa a esta hora, Roberto? ¿Tiene alguna reunión importante por video hoy?, preguntó ella mientras ponía las tostadas en la mesa para doña Eugenia, que ya estaba sentada y me miraba con una curiosidad infantil. Le di una sonrisa débil, la primera sonrisa genuina que daba en mucho tiempo, y me senté a la mesa con ellas, sintiendo el calor del café recién hecho y el olor del pan tostado. Hoy no tengo reuniones, Fátima. Hoy voy a ayudarte a cuidar a mamá, y luego iremos juntos a elegir ropa nueva para Lucas, porque la va a necesitar cuando salga de la clínica, anuncié, y vi el rostro de mi madre iluminarse con una alegría que no tenía precio en ninguna bolsa de valores del mundo. Los días siguientes fueron un aprendizaje intensivo, de humanidad, donde descubrí que cambiar una bombilla o ayudar a mi madre a ponerse los zapatos era mucho más gratificante que aprobar el proyecto de un condominio de lujo. Pasaba horas escuchando a Fátima contar sobre su vida en Bolivia, sobre sus sueños de ser enfermera y sobre la familia que mantenía con el sudor de su trabajo en aquel penthouse que yo transformé en prisión. Empecé a ver a Fátima no como una sombra, sino como una mujer fuerte, resiliente y con una dignidad que nunca podría
comprar con todo mi patrimonio acumulado. Doña Eugenia, por su parte, parecía florecer con mi presencia constante, y aunque el Alzheimer seguía allí, los momentos de conexión entre nosotros se volvieron más frecuentes y profundos. La rutina de SEO, pautada por hojas de cálculo de desempeño y metas trimestrales, fue siendo reemplazada por una métrica mucho más sutil y al mismo tiempo infinitamente más compleja: el tiempo de reacción de mi madre a las medicinas y el brillo en los ojos de Fátima. Cuando finalmente aprendí a hacer un café decente, pasaba las mañanas sentado en el sofá de lino egipcio, que antes era solo un objeto de decoración, sosteniendo la mano de doña Eugenia mientras ella me contaba, por 10ª vez en el mismo día, cómo mi padre olía a aserrín cuando volvía de la carpintería en los años 80. Escuchaba cada repetición con una atención religiosa, dándome cuenta de que esos recuerdos fragmentados eran el único patrimonio real que nos quedaba, y que cada repetición era una victoria contra el olvido que intentaba robársela de mí. Fátima me observaba desde el rincón de la sala, con una media sonrisa que mezclaba aprobación y una ironía fina, como si estuviera viendo a un animal salvaje siendo domesticado por la fuerza bruta del afecto doméstico. La constructora enviaba mensajes desesperados, correos con asuntos en mayúsculas sobre terrenos en la Vila Olimpia y crisis con inversores extranjeros, pero yo lo borraba todo sin leer, sintiendo una ligereza que rozaba la euforia. Descubrí que el mundo no se detenía si Roberto de Almeida no estaba gritando órdenes al teléfono, y esa constatación, que antes heriría mi ego de muerte, ahora era mi mayor alivio, una liberación de una armadura que ya me estaba asfixiando hacía décadas. Empecé a acompañar a Fátima a las idas al supermercado, empujando el carrito y discutiendo el precio del jabón en polvo, sintiendo una conexión con la realidad que había perdido en el momento en que empecé a volar en helicóptero para huir del tráfico. La gente en la calle me miraba y veía solo a un hombre común, y nunca me había sentido tan poderoso como en aquel anonimato, en esa sencillez de elegir las manzanas más rojas para el postre de mi madre. Los miércoles, que se convirtieron en el centro de mi semana, yo y Fátima tomábamos la carretera hacia Atibaya, llevando bolsas de tela llenas de frutas frescas, libros de suspenso que Lucas devoraba y noticias de nuestra madre que yo anotaba en un blog para no olvidar ningún detalle. Lucas empezó a esperarme en el portón de la clínica, y aunque el abrazo entre nosotros todavía era un poco torpe y rígido, su mirada ya no cargaba esa cuchilla de odio que me cortaba cada vez que nos encontrábamos justo después de mi descubrimiento. Nos sentábamos bajo el mismo árbol de mango y él me contaba sobre sus progresos en la terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a lidiar con la ansiedad sin necesidad de una mesa de póker o de una aplicación de apuestas para sentirse vivo. Me di cuenta de que se estaba volviendo más fuerte, no físicamente, sino emocionalmente, desarrollando una costra de supervivencia que yo, con todo mi éxito financiero, nunca tuve el valor de cultivar en mí mismo. Un día, mientras caminábamos por el jardín de la clínica, Lucas me detuvo y me preguntó, con una seriedad que me hizo detener el paso, si yo realmente creía que él podría volver a vivir en São Paulo sin perderse de nuevo en los callejones oscuros del vicio. Lo miré y no vi la pérdida o el hermano problemático que solía describir a mis socios. Vi a un hombre roto intentando pegar sus propios trozos con un pegamento hecho de esfuerzo y vergüenza. No lo sé, Lucas. Nadie lo sabe. Pero sé que esta vez no tendrás que esconderte de mi vigilancia bancaria para sobrevivir, porque la puerta de ese penthouse nunca más volverá a tener el cerrojo pasado para ti, respondí, sintiendo el peso de esa promesa vibrando en mi voz. Él asintió despacio, y en ese momento sentí que el puente de cuerdas que nos unía había ganado algunos cables de acero, haciendo el camino de vuelta a casa un poco menos peligroso para ambos. De vuelta al apartamento, la dinámica con Fátima se había transformado en una sociedad silenciosa y eficiente,
donde las palabras ya no eran tan necesarias para coordinar los cuidados de doña Eugenia y la logística de la casa. Empecé a notar pequeños detalles sobre su vida que antes pasaban desapercibidos, como el hecho de que siempre tarareaba canciones folclóricas bolivianas cuando estaba lavando los platos, o la forma en que acomodaba el retrato de mi padre cada vez que pasaba por el pasillo. Le pregunté por su familia en Cochabamba y me mostró fotos de sus hermanos y sobrinos, explicando que el dinero que yo le pagaba y el que mi madre ahorraba era lo que mantenía a ese pequeño pueblo funcionando y a los niños en la escuela. Sentí una vergüenza renovada al recordar que veía a esa mujer como una amenaza a mi patrimonio, cuando era, en realidad, el niño pilar de sustento de dos familias separadas por miles de kilómetros. La enfermedad de mi madre, sin embargo, no daba tregua, y hubo una noche en que se despertó en medio de la madrugada, gritando por mi padre e intentando abrir la puerta principal del apartamento con las uñas, en un brote de desorientación que me dejó aterrorizado. Corrí al pasillo y la encontré llorando, con las manos sangrando levemente de tanto arañar la madera maciza de la puerta, diciendo que necesitaba ir a la carpintería, porque el viejo la estaba esperando con el café listo. Intenté sujetarla, pero me empujaba con una fuerza sobrenatural, llamándome extraño, invasor, y pidiendo auxilio para que su hijo, Beto, viniera a salvarla de ese hombre malo que la estaba reteniendo. Fátima apareció poco después, con un semblante calmado y una voz que parecía terciopelo, y en pocos minutos logró llevar a mi madre de vuelta a la cama, mientras yo me quedaba allí, parado en el hall, sintiéndome el mayor extraño dentro de mi propia historia. Aquel episodio fue un baño de agua fría para mi arrogancia de creer que estaba arreglando las cosas con mi presencia, mostrando que el Alzheimer era un enemigo al que no podía vencer con fuerza de voluntad o con licencias del trabajo. Lloré esa noche, sentado en el suelo del comedor, mirando la mesa de mármol que ahora tenía un pequeño rasguño donde golpeó el suelo el día de mi furia, una cicatriz permanente de mi estupidez. Fátima vino hacia mí y se sentó a mi lado, sin decir nada, solo ofreciendo su presencia como un apoyo silencioso en esa oscuridad que parecía no tener fin para la mente de doña Eugenia. No es culpa suya, Roberto. Su mente es un laberinto que se está cerrando y a veces ella se pierde en el pasillo donde usted todavía no existe, dijo ella, y esa explicación poética y cruel fue lo que me permitió respirar de nuevo en esa madrugada. Al día siguiente, decidí que necesitábamos más ayuda, no solo por la seguridad física de mi madre, sino para que Fátima también pudiera tener aire para vivir su propia vida y terminar el curso de enfermería que tanto quería. Contraté a un equipo de apoyo para los fines de semana, pero me aseguré de entrevistar a cada uno personalmente, buscando no currículos impecables, sino ojos que tuvieran el mismo destello de humanidad que veía en Fátima. Ya no era el CEO que buscaba eficiencia, era el hijo que buscaba ternura para los últimos años de una mujer que dio todo de sí para proteger un secreto que yo casi destruí por pura arrogancia. La casa empezó a estar más llena de voces y menos llena de ecos de órdenes. Y me di cuenta de que el penthouse de lujo finalmente estaba empezando a parecer un lugar donde la gente realmente vivía, y no solo donde un ejecutivo dormía entre un viaje y otro. Fátima se graduó a mitad de ese año y me aseguré de organizar una pequeña celebración en la sala del apartamento, con pastel, bocadillos bolivianos que encargué a escondidas y una doña Eugenia vestida con su mejor collar de perlas para la ocasión. Ver a Fátima con el diploma en la mano, llorando de alegría y abrazando a mi madre como si fuera su propia abuela, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida adulta, superando cualquier inauguración de edificio que haya presidido. Le entregué un regalo, un reloj de pulsera plateado con un grabado en el reverso que decía: para quien enseñó al tiempo a tener alma,
y el abrazo que me dio fue el sello final de que la guerra entre nosotros había terminado de una vez. Sabía que pronto seguiría hacia un hospital o una clínica más grande, pero el vínculo que creamos en esa cocina de mármol era algo que el tiempo y la distancia nunca podrían borrar totalmente. Lucas recibió el alta de la clínica 2 meses después, en una tarde de sol suave que parecía bendecir su reinicio en esa selva de piedra que es Sao Paulo. Yo mismo fui a buscarlo, y en el camino de vuelta no hubo silencios incómodos ni discusiones sobre el pasado. Simplemente conversamos sobre la música que sonaba en la radio y sobre cómo la ciudad parecía diferente después de tanto tiempo lejos. Cuando entramos al apartamento, doña Eugenia estaba sentada en su sillón favorito, y cuando vio a Lucas cruzar la puerta, ocurrió un milagro de lucidez. Se levantó, abrió los brazos y pronunció su nombre con una claridad que nos dejó paralizados. «Mi niño, tardaste tanto en la escuela hoy», susurró ella, y Lucas se arrodilló a sus pies, llorando como el niño que ella veía en él, mientras yo y Fátima observábamos desde la puerta, sabiendo que por un breve y eterno momento el mundo estaba exactamente donde debía estar. Los meses que siguieron al regreso de Lucas fueron un ejercicio diario de paciencia y de reconstrucción de castillos de arena, donde cada marea de olvido de mi madre amenazaba con derribar lo que habíamos levantado. Lucas ocupó el cuarto de huéspedes que decoré con los muebles que le gustaban, intentando borrar la esterilidad de cuarto de revista que ese lugar tenía antes de que él llegara. Empezó a trabajar en la parte administrativa de una ONG que cuidaba a dependientes químicos, usando su propio dolor como currículo. Y nunca sentí tanto orgullo de un empleado como sentí por él al verlo salir por la mañana con el recipiente de comida que Fátima preparaba. Yo, que antes solo valoraba bonos de 6 cifras, ahora celebraba el hecho de que llegara a casa a tiempo, con los ojos limpios y la sonrisa de quien ya no necesitaba escapes químicos para soportar su propia existencia. Fátima terminó recibiendo una propuesta irrechazable para trabajar en un gran hospital de Sao Paulo, en el ala de geriatría, y aunque mi corazón se apretó con la idea de perder nuestra ancla, fui el primero en animarla a irse. Organizamos una despedida que parecía más un evento familiar que la salida de una empleada, con doña Eugenia sosteniendo su mano y pidiéndole que no olvidara traer el tecito de hoja que tanto le gustaba. Esa noche, después de que Fátima se fue, me senté en el balcón del penthouse y miré las luces de la ciudad, dándome cuenta de que el vacío que sentía ya no era de soledad, sino de una nostalgia saludable de quien aprendió a amar de verdad. Contraté a 2 nuevas cuidadoras, pero Fátima prometió venir a visitarnos todos los domingos y cumplió esa promesa como si nosotros fuéramos su puerto seguro también. La enfermedad de mi madre avanzó, como predijeron los médicos, y hubo un día en que dejó de llamarme Beto para llamarme Señor, tratándome con la cortesía distante que se dedica a un médico o a un extraño gentil. Al principio, eso me desgarró por dentro, un dolor que ninguna pérdida de mercado podría comparar. Pero Lucas me enseñó que el amor no depende del reconocimiento del otro para ser real y válido. Aprendí a ser el extraño gentil que cuidaba de ella, que le leía historias y que sostenía su mano cuando se asustaba con las sombras del atardecer que entraban por el gran ventanal de la sala. Descubrí una paz que el Roberto Sio nunca conocería. Una calma que viene de saber que al final lo único que nos llevamos de esta vida es la intensidad con la que cuidamos de quienes nos fueron confiados. Vendí mi participación en la constructora un año después por un valor que me permitiría vivir 10 vidas de lujo, pero usé buena parte de ese dinero para crear una fundación que ayudaba a familias de inmigrantes en situación de vulnerabilidad en Sao Paulo. Quería que otras Fátimas no
tuvieran que cargar maletas de dinero por el metro ni sufrir humillaciones de hombres como yo solía hacer, solo para ejercer la compasión que el mundo se empeña en aplastar. Lucas se convirtió en el director operativo de esa fundación, y verlo liderar con empatía y resiliencia fue la mayor fusión que realicé en mi trayectoria profesional. Un éxito que no aparecía en ninguna portada de revista de negocios. Nuestra relación se volvió sólida, basada en la verdad y en la aceptación de que fuimos quebrados, pero que los trozos ahora brillaban de una forma diferente bajo la luz de nuestra nueva realidad. Doña Eugenia partió una mañana de primavera de forma silenciosa y serena, mientras el sol golpeaba las flores de lavanda que yo había plantado en el balcón solo para que ella pudiera sentir el olor que tanto amaba. Murió sosteniendo mi mano y la de Lucas, con un suspiro que pareció decir que su misión de mantenernos unidos finalmente se había cumplido, a pesar de todos los obstáculos que yo mismo puse en el camino. En el entierro, Fátima estaba allí, llorando como una hija, y el repartidor de moto que me llevó a Atibaya aquel día fatídico, y con quien mantuve contacto, también apareció para presentar sus respetos. Mirando a esas personas, me di cuenta de que había construido una red de afectos que valía mucho más que cualquier edificio de concreto que hubiera levantado en el horizonte de esa ciudad gris. El apartamento, que antes era el símbolo de mi poder, ahora parecía demasiado grande para mí, cargado de recuerdos que quería guardar, pero que necesitaban un espacio más ligero para respirar y florecer. Decidí mudarme a una casa más pequeña, en el interior, cerca de la clínica donde Lucas se recuperó, un lugar con tierra en el suelo y árboles que pudiera cuidar con mis propias manos, sin prisa y sin métricas. Dejé atrás los trajes de seda, los relojes suizos y la obsesión por las notificaciones de banco en tiempo real, descubriendo que la verdadera eficiencia es saber cuándo parar y simplemente observar la vida suceder. Lucas y Fátima siguen siendo mis pilares, y nuestras reuniones de domingo, regadas con café e historias de Doña Eugenia, se convirtieron en el evento más importante de mi agenda, ahora vacía de compromisos vanos. A veces, todavía me despierto en medio de la noche con el sonido fantasmal de esa mesa de mármol golpeando el suelo, un eco de la violencia que casi definió mi destino y el de mi familia de forma trágica. Pero justo después, recuerdo la mirada de Fátima en la acera y la sonrisa de Lucas bajo el árbol de mango. Y el miedo da paso a una gratitud profunda por haber tenido la oportunidad de equivocarme e intentar arreglar lo que parecía perdido. La vida no es una hoja de cálculo perfecta. Está llena de riesgos, de manchas y de tachones, y fue precisamente en esas fallas donde encontré mi humanidad, aquella que había enterrado bajo capas de arrogancia y billetes de 100 reales. Hoy sé que el dinero puede comprar el mejor hospital, la mejor cuidadora y el penthouse más alto, pero nunca podrá comprar el perdón de quienes herimos por no saber cómo amar. Miro hacia atrás y veo al Roberto de 45 años como a un extraño, un hombre que lamento haber sido, pero que fue necesario para que pudiera nacer de nuevo en esa cocina de concepto abierto bajo las luces frías del lujo. Fátima hoy es coordinadora de enfermería en un gran centro de salud y sigue siendo la persona a la que consulto cada vez que la vida parece volverse demasiado complicada para mi entendimiento limitado de ex ejecutivo. Lucas se casó y está esperando su primer hijo. Un niño que, si depende de mí y de él, nunca sabrá lo que es ser tratado como un proyecto de costo o un activo financiero en la contabilidad de la vida. La herencia que doña Eugenia nos dejó no fue el dinero o el inmueble, sino la lección de que la memoria puede fallar, pero el corazón guarda registros que el tiempo no logra borrar con ninguna goma. Este relato es para quien, como yo,
cree que tiene el control de todo y que la vida se resume a ganar y perder, olvidando que en medio del camino existen personas reales con dolores que el dinero no cura. Si estás leyendo esto en algún foro por ahí, que sepas que nunca es tarde para volcar tu propia mesa de mármol y empezar a recoger los pedazos de tu alma en el suelo de la realidad pura y dura. No esperes un diagnóstico de Alzheimer en tu madre o un hermano al borde de la muerte para darte cuenta de que tu éxito puede ser tu mayor quiebra personal si no hay nadie con quien compartir el café. La vida es demasiado corta para vivirla solo en primera clase, lejos del sudor y las lágrimas que nos hacen verdaderamente humanos y dignos de ser llamados hijos, hermanos y amigos. Hoy, cuando veo una maleta de cuero vieja en algún bazar o en manos de algún viajero, no veo solo un objeto. Veo el peso de la redención que cargué aquel día nublado en que decidí ser más que un CEO. Soy Roberto de Almeida, tengo 46 años y, por primera vez en mi existencia, siento que mis cuentas con la vida finalmente están cerradas, no con un Pix, sino con un abrazo sincero de quienes me aman. Fátima tenía razón aquel día en la acera. Casi lo destruyo todo, pero en el proceso terminé encontrando la única cosa que realmente valía la pena salvar en aquel penthouse de lujo. Terminé. Esta es la historia de cómo mi mayor éxito financiero casi se convierte en mi mayor fracaso humano. Si este relato te conmovió o te hizo repensar las prioridades allá del otro lado de la pantalla, no te lo guardes solo para ti. Historias como la de Doña Eugenia, Fátima y Lucas ocurren todos los días en los edificios lujosos y en las casas sencillas, escondidas por el silencio y el orgullo. Decidí compartir este viaje de redención para que nadie más tenga que llegar al límite de perder a quien ama para descubrir lo que realmente importa. Si quieres seguir más relatos reales, viscerales y que muestran la complejidad de las relaciones humanas, sin filtros, este es el lugar correcto. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No te pierdas el próximo relato, porque la próxima historia puede ser el espejo que necesitas para cambiar tu propia vida antes de que el reloj marque las 5:00 p.m. Haz clic en el botón de suscripción y ven a formar parte de nuestra comunidad de sobrevivientes de la vida real.